vectores y cosas que ustedes, estoy seguro que como se dice, a ver un minuto. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Vamos a salir de este. ¿Sí? Ya terminamos con las figuras esas, las superficies cuádricas, no lo vamos a ver porque es bastante, o sea, prefiero que se dediquen a esto, porque de la otra forma va a ser bastante complicado. Bueno, a ver. Vamos a ir haciendo que ustedes vayan leyendo y yo los voy a corregir hasta que lo entiendan. Esto primero que está, que es o sea, la primera parte es simple y no me preocupa tanto, pero por eso necesito que esta parte sea bien entendida. A ver, vamos Luciano, ayúdame. Sí, profe. Léeme acá espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, que son matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, denominados vectores, donde están definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que has entendido? Que el espacio vectorial es eso. Las dos operaciones que habíamos visto antes, que era suma y producto escalar, pero que cumplen unas ciertas, Mirá, axiomas, sí. dice así, un espacio vectorial, EB, es un conjunto no vacío, no vacío. ¿Mm? Un conjunto, ¿a qué te llevas con un conjunto? ¿A qué pensás que es un conjunto? Un grupo de algo, dos o más, Es un grupo de algo, de algo. de ese número, letras. Sí, pero le vamos a llamar vectores. O sea, todo lo que tenemos, suponete, fíjate, acá arriba tenés como si fuera en celeste, como si fuera no es un globo, es una elipse, ¿cierto? Sí, Bueno, ¿ves dónde está mi cursor? sí, sí. Bueno, dice matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, estructuras algebraicas. O sea, todo eso está dentro de esta elipse. Y este espacio que nosotros tenemos, lo llamamos espacio vectorial. Y es un conjunto no vacío, o sea que no tiene que estar vacío, tiene que estar, por ejemplo, lleno de vectores. Por ejemplo, o sea, dejémoslo todo el resto, lo que dice, y tomemos nada más que la palabra vector. Entonces, una cantidad de vectores que están dentro de esta elipse. Cuando éramos chicos, a mí también me enseñaron como si fueran círculos. ¿Se acuerdan cuando estaban en la primaria, en la secundaria, que eso era un conjunto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Y a eso lo llamaban un conjunto. Por ejemplo, A. Y después se intersectaba con otro conjunto B. Ya había un espacio en común. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo que yo necesito ahora es que vean ese círculo o esta elipse que está acá llena de vectores. Bueno,
Y esto, para que sea un espacio vectorial, se deben cumplir o mejor dicho, son 10 axiomas. 10 axiomas y están relacionados ¿con qué? Con la suma, o sea, se pueden realizar sumas y sumas de vectores, por ejemplo, y productos de vectores por un escalar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe tener o cumplir esto para que los llamemos espacio vectorial? Dionisio. Dos cosas dije. Dos cosas. Dos que son la llamada la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar. Deben cumplir eso. Que en total son 10. ¿Estamos de acuerdo? A ver, decímelo, Dionisio. Exacto, así se llama. Un conjunto de vectores tienen que estar, se pueden sumar, o sea, son en total 10, 5 y 5, productos por un escalar. ¿Estamos? O sea, por la multiplicación de, de un escalar por un vector. Léeme, Dionisio, acá qué dice. ¿Entendiste eso? En R2 y en R3. Así es. Ahí está, mira, fíjate ahí. A más B es igual a B más A. O sea que, en resumido, es conmutativa. Ya lo vamos a ver cuando las nombremos una por una, nada más que acá se están haciendo algunas. Dale. Y también obedece la ley de asociatividad. ¿Qué sería eso? A ver, lo tenés ahí. Lo tenés ahí. Y es lo mismo que ¿qué? O sea, es la ley de asociatividad. Vamos al otro. Exactamente. Exacto. O sea que en este caso, si sumo A más menos A, porque es el inverso, me da 0. Por eso, o sea, ya me está demostrando de que hay un elemento que se llama inverso. Es el A y el menos A. Y por otro lado, me está demostrando también que A más menos A es un elemento, es el elemento inverso. ¿De acuerdo? Y esa suma me da el elemento neutro. ¿Estamos? Bueno, continuamos.
Ahí está. Exactamente. ¿Qué es esta? La ley distributiva. ¿Mm? Bueno, continuemos. Les voy a tener mucha paciencia hoy porque esto es mucha imaginación, ¿de acuerdo? Sí, Elia. Exactamente, exactamente. O sea, tenemos la ley asociativa de la multiplicación y la de elemento neutro, o identidad, en una multiplicación. O sea, yo multiplico 1 por A y me da A, ¿de acuerdo? Bien, vamos a R3. Son válidas las mismas propiedades. A ver, dame, lee. O sea, todo lo que venimos hablando son espacios vectoriales, porque como decía, en R3 son válidas las mismas propiedades. Entonces, pues vamos a generalizar y decir que los conjuntos en R2 y en R3 se les llama espacios vectoriales. ¿Estamos? Dale, continúa. Exacto. Por eso, cuando yo les dije, piensen en vectores nomás dentro de esta elipse, dije, vamos a hablar, tomen como si dijera vectores nada más. Pero hay matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, estructuras algebraicas, etc. Pero lo que les acaban de decir es que a todos los objetos que están dentro de estos grupos se los denomina vectores. O sea que de acá en más vamos a hablar con vectores. Y ahora, se las leo yo, como conclusión, definimos un espacio vectorial B, es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones llamadas adición o suma y multiplicación y suma de vectores y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los 10 axiomas que ahora vamos a tener. A ver, ¿entendieron lo que dije? Contame qué entendiste, Cipriano. ¿Profe? Sí, contame la definición de lo que es un espacio vectorial. Bueno, el espacio vectorial es el conjunto de vectores que satisfacen las operaciones de suma y la multiplicación por un escalar, y a su vez los 10 axiomas. No, bueno, principalmente tienen que cumplir los 10 axiomas. Vamos a ver, Fausto. ¿Me podés Sí, ayudar? profe. ¿Cómo? Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha. Leo el primero. Esta, que vamos a leer primero, corresponden a la suma de la 1 a la quinta. Entonces, van a ver, es muy sencillo lo que deben cumplir. La cuestión es luego imaginarse todas estas cosas. Vamos con la primera, Pau. Si U y B son objetos que pertenecen al espacio vectorial B, entonces U más B también pertenece a B, propiedad de la cerradura ante la adición vectorial.
Bueno, a ver, contame qué dice ahí. Porque dice que si dos objetos que serían, sí, dos objetos U y B pertenecen, Y yo te un ayudaría espacio, con otra cosa. No me digas objeto. Decime ahora dos matrices, por ejemplo. para ir acostumbrándonos, ¿no? Vectores. Bueno, si dos ¿Mm? vectores pertenecen a un espacio vectorial determinado, entonces la suma de ellos van a pertenecer a ese espacio vectorial. Háblame un poquito más fuerte o acércate a la Eh, computadora. que si dos vectores pertenecen a un espacio vectorial o al espacio vectorial, la suma entre ellos va a pertenecer a ese espacio vectorial. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir propiedad de cerradura ante la adición vectorial? Eh, como que Weismann, que el resultado, digamos, quedaría encerrado dentro del espacio vectorial. propiedad cerradura ante la adición. Y dice, si U y B son objetos o vectores que pertenecen a un espacio vectorial B, entonces U más B también pertenece a B. A ver, es sencillo, es muy sencillo. Profe, A una ver, consulta. Puede sí, ser que, o sea, si son dos vectores, la suma siempre va a dar un vector de ese espacio. claro. O sea, no puedo mezclar gatos con perros. O sea, no me Ah, sale está. nada. No me sale nada. O sea, yo no puedo sumar gatos con perros. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Si sumo perro con perro, ¿me va a dar qué? Perro. Claro. Y si sumo gato con gato, sí me va a dar un elemento que pertenece a ese espacio vectorial. Pero son 10. Y vamos por la segunda, Dionisio. Ahí está. ¿Qué sería eso? No, no, díganmelo con sus palabras. Díganmelo con sus palabras. Así es. A ver, un minutito que se me ha trabado. Bueno. Bueno. Vamos a la tercera. Vamos con Boco. Si U, B y W son objetos cualesquiera que pertenecen al espacio vectorial, entonces U más B ¿Qué más espacio W sería vectorial? ¿Qué espacio vectorial? espacio vectorial B. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la suma de U más B, que el resultado se le suma a la W, es igual a U más la suma de B y W. Es decir, que O gozan sea, la se ley de llama asociatividad, ley de asociatividad de la de adición. la división vectorial. Exactamente. Vamos, ¿cómo se llama este? Vega, creo que se llama. Sí, Vega, de lentes. Sí, Lee la otra. Existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial B, tal que para todo U que también pertenece al espacio vectorial B, se cumple que U más 0, el vector nulo, es igual a 0 más U, que eso es igual a U. Se demuestra entonces el cumplimiento de la ley de identidad aditiva
o elemento neutro. Exactamente, o sea que existe el vector nulo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y la última de la suma, vamos con, a ver, Gaspar. Para cada vector U que pertenece al espacio vectorial B, existe un vector menos U que también pertenece a B, tal que U más menos U es igual a menos U más U, que es igual a 0, sería el vector nulo, multiplicado por menos U. No, digo, menos U recibe el nombre del elemento opuesto de U y se cumple con la ley de inverso aditivo. Exacto. Inverso aditivo. ¿De acuerdo? Vamos a la sexta, Gaspar. Si U es un vector que pertenece al espacio vectorial B y K es un escalar, entonces KU también pertenece al espacio vectorial B. Es decir, que se cumple con la ley de cerradura ante la multiplicación por un escalar. Sería la misma que la primera. ¿De Nada más acuerdo? que con multiplicación sería ahora. Exacto, nada más que con la multiplicación. ¿De acuerdo? O sea que si yo multiplico un vector por un escalar, ¿qué es lo que me va a dar? Un vector. Otro escalar, otro vector. Otro Vector. vector, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a las 7. A ver, Corbalán. Corbalán. Sí, ahí estoy leyendo. Si U y B pertenecen al espacio vectorial B y K, es un escalar. Entonces K por U más B es igual a K por U más K por B. Entonces también pertenece al espacio vectorial B. Es decir, se demuestra aquí que los vectores gozan de la primera ley de distribución o ley de distribución respecto a la suma de vectores. Bien, continúa. Es simple eso, ¿cierto? O sea, yo si tengo dos vectores, si los sumo y lo multiplico por un escalar, es lo mismo que multiplique cada uno de los vectores por separado por el escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso lo sabemos, todo esto que estamos leyendo lo estamos recordando, porque eso lo venimos del secundario arrancado, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con la 8, por favor. Si U es un vector que pertenece al espacio vectorial B y K y son escalares, entonces K más I, calculo que es una I, profe, eso, ¿no? A ver, una L. Bueno, no sé. Bueno, son escalares, entonces K más L por U es igual a K por U más L por U, es decir, se demuestra la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, o también podemos decir goza de la segunda ley de distribución. Exactamente, que era lo mismo, podríamos decir, pero nada más que antes asociaba los vectores, era suma de vectores, y lo multiplicaban por escalar. Y ahora tengo dos escalares que los puedo sumar y multiplicarlos por U, o separarlos y hacer ese escalar por los vectores. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel, vamos con Ezequiel, terminado en 75. Ezequiel. Ahí estoy, profe. Perdón. Dale. El 9. El 9. Si U es un vector que pertenece al espacio vectorial B y K y L, son escalares. Mirá, fíjate, Entonces, fíjate que ahora ya dejó de decir objeto y dice, si U es un vector, ¿me entendés? Despacito los va introduciendo con la palabra vector para decir espacio vectorial. ¿Se dan cuenta? Profe, decir vector y objeto también es lo mismo. Es lo mismo, pero yo quiero que ustedes, como decimos espacios vectoriales, en el término nuestro, decir espacios vectoriales, espacio, ¿qué es un espacio?
es un lugar, ¿cierto? Y si decimos espacios vectoriales, estamos diciendo un espacio donde hay vectores. Si yo seguía, como decía en las primeras, que son objetos, como decía acá, usted, su oído y su mente va a trabajar con objetos. Pero como nosotros lo aplicamos a vectores, quiero que digan, como ya empezó, a decir vectores. Continúa. Si U es un vector que pertenece al espacio vectorial B y K y L son escalares, entonces K por L por U es igual a K por L por U. Exacto. Es decir, se demuestra la propiedad asociativa respecto al producto de escalares, o también la de la asociatividad de la multiplicación por un escalar. Exactamente. Continúa con la otra. Para todo vector U que pertenece al espacio vectorial B se cumple, profe, eso es un 1. Un 1. Y mirá, si Sí, vos lo 1 por U analizás, es igual mirá, a... fíjate, si en vez Claro, de ser 1 sería L, L por U va a tener que decirte por lo menos que es igual a U por L. Pero no, te dijo 1 por U, claro, sí, me razonando di te cuenta, da claro. U. No, o sea, esos razonamientos que tenemos que tener en nuestra cabeza, si tenemos una duda, continuamos leyendo un poquitito y te dice que hay un valor U que, que demuestra la existencia del elemento neutro respecto al producto por un escalar. O ley de identidad multiplicativa. ¿Estamos? Claro. Disculpe, profe, no lo No, había visto. nada. Bueno, hacemos un repaso. Lo va a hacer Bergoglio. Vamos. Suma. Si U y B pertenece a B, al espacio vectorial B, entonces U más B está en B. Ley de composición interna, LCI, ley de cerradura para la suma vectorial. 2. Conmutativa. Si U y B. Espérate. ¿Entendiste lo que dice acá, no? Sí. Sí que Primero, estos dos son vectores. ¿Mm? Y si se cumple la axioma de la suma, en parte, la primera condición me dice que va a poder estar al cumplir la primera. No estamos seguros todavía. Si se cumple U más B, quiere decir que esta va a estar en B. O sea, siendo un conjunto de vectores, estos vectores U y B, si se cumple esta ley, va a estar en B. ¿De acuerdo? Y presten atención, porque se los voy a preguntar luego, ley de composición interna, la ley de cerradura para la suma vectorial. Porque esta ley de composición interna, ya lo van a ver que en vez de poner ley de composición interna, ponen LCI. ¿De acuerdo? Sí. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a la segunda. Conmutativa. Si U y B pertenecen a B, entonces U más B es igual a B más U. Exacto. Se cumple la segunda, la conmutativa. Entonces ya vamos chequeando y estamos hablando de los vectores U y B, y si van cumpliendo todas estas condiciones, entonces nos vamos acercando más a que sea un espacio vectorial. Asociativa, continuemos. Asociativa. Si U, B y W pertenecen a B, entonces U más la suma de B y W es igual a la suma de U más B más W. Exacto. Vamos a otra. Elemento neutro. Si 0 pertenece a B, entonces Para U pertenece a B, se cumple que 0 más U es igual a U más 0 es igual a U. Bien. Vamos a la quinta. Elemento inverso. Para cada U pertenece B, existe un menos U que pertenece a B, que U más menos U es igual a menos U más U es igual a 0. Bien.
Vamos con la otra. Producto por escala. Si U pertenece a B y K pertenece a un cuerpo K, es un escalar, entonces K por U está en B. Ley de composición externa, digo, LCE, ley de cerradura de multiplicación por escalar. Bueno, acuérdense de este otro término. ¿Cómo lo está llamando? Ley de composición externa. La LC, cuando ustedes digan ley de composición externa, es también la ley de cerradura de la multiplicación por un escalar. Vamos a la séptima. Asociativa. Si U pertenece a B, K y M son escalares, entonces K por M por U es igual a K por M por U. Distributiva respecto a la suma de vectores. Si U y B pertenecen a B y K es un escalar, entonces K por la suma de U más B es igual a K por U más K por B. Bien. ¿Qué es U y qué es B? Vectores. Vectores, bien. Vamos a la 9. Distributiva respecto a la suma de escalares. Si U pertenece a B y K, M escalares, entonces la suma de K más M por U es igual a K por U más M por U. Y el elemento neutro, para todo U pertenece a B, se cumple que 1 por U es igual a U. Bueno. Fíjate, a ver, léeme lo que está ahí que dice muy importante. Muy importante. Debemos tener presente que al definir el espacio vectorial no se especifica la naturaleza de los vectores, ni la de las operaciones. Cualquier clase de objetos que se desee puede servir como vectores. Todo lo que se requiere es que satisfagan las axiomas de los espacios vectoriales. Como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior, podemos asegurar que hemos generalizado la idea de vector. Bien. Acuérdese que es lo mismo que yo le dije al principio. Hemos generalizado la idea de lo que es un vector. ¿Estamos? Fíjense, acá B, fíjense, yo he querido representar toda esta línea que está acá con el espacio vectorial B, y que acá adentro está lleno de vectores, que pueden ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bien, pero resulta de que acá adentro puede haber otro espacio, ¿de acuerdo? Otro espacio que me puede generar un espacio más chico, que me puede representar o dar cualquier otro vector que esté acá adentro, ¿de acuerdo? Entonces, eso, fíjense, puede ser así de chiquitito. Yo tendría que llevar esto y ponerlo acá adentro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a ver lo que es un subespacio. Yo en forma general, yo les puedo decir que para que ese subespacio esté acá dentro, debe cumplir las mismas condiciones, los 10 axiomas estos que hemos aprendido recién o recordado, porque eso es así, ya lo han visto. Entonces, a ver, Celis, léeme por favor acá donde dice subespacio. Definición. Diego, Celis, empieza con 87, por favor. Espérate que voy a anotar. Diego, Celis. Vamos a otro. A ver, ¿a quién le vamos a...? Jonás Blanco. Vamos. ¿Qué quiere que lea, profe?
Sí, lea donde dice la definición de lo que es un subespacio. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial V es un subespacio de V si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de adición y multiplicación por un escalar definidas sobre V. Bueno, a ver, sin repetir y sin soplar, dígame la definición. Es un subespacio W, es un subespacio de V cuando ¿Qué es de V? es un subespacio, es otra parte que en la que se presentan las operaciones a un espacio de, no, subconjunto no vacío, claro, donde sí hay vectores. Claro, si está vacío no tengo vectores. ¿Mm? Claro. Y además es un subconjunto. ¿Qué quiere decir? Que podrá tener características en donde se van a demostrar todas las características que pertenecían al espacio B. O sea, yo tengo un espacio B, este espacio B. ¿Lo ve? Sí. Y resulta que dentro de ese espacio B, que es este, por eso lo dibujé más chiquito, tengo otro espacio que tiene cierta característica, que cumplen todas los axiomas, ¿m? Y lo vamos ya, basta que no esté vacío y que tenga un espacio dentro de este espacio. ¿M? Si un subespacio de B, si W es espacio vectorial, bajo las operaciones de ¿qué? De la adición y de la multiplicación escalar, entonces este espacio W es un subespacio dentro de acá adentro. ¿Entendieron? Creo que sí. A ver, repetímelo. Entonces, dentro de B, que es un espacio que cumple con los axiomas, hay otro Sí. espacio más chico que cumple con lo mismo, que tiene esas mismas características de B, en el que sí hay vectores que están sujetos a suma y multiplicación de un escalar. Bien, correcto. Continúa leyendo acá, vamos. En general, se deben verificar los 10 axiomas de los espacios vectoriales para demostrar que un conjunto W con las operaciones de adición y multiplicación por un escalar forma un espacio vectorial. Bueno, pero hay autores de libros en que después de analizar todas estas, me dicen, pero si una es consecuencia de otra, y la otra ¿cómo se dice? Obviar, porque con esta ya está completándose la otra. Entonces me dicen, autores, que solamente es necesario verificar los axiomas 1, 4, 5 y 6. Bien, como nosotros ya les explicamos ahora que tiene que cumplir los 10 axiomas esto, entonces cuando el profesor del jefe de trabajos prácticos les pida, les diga de que me verifiquen los 10 axiomas, tienen que verificar los 10 axiomas. También pueden ser astutos ustedes decirle, a ver, y si verificamos solamente el 1, el 4, el 5 y 6, entonces no va a haber problema si el profesor le dice, ah, bien, ¿y por qué? ¿Me entienden? ¿Se comprende? Sí, profe. Por favor, me leen, a ver, Benavides. Benavides. Léame, Sí, por profe. favor, acá. Un conjunto no vacío W de un espacio vectorial B es un subespacio de B si W es un espacio vectorial. Bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B. Bien. A ver, No me ¿qué quedó, interpreta usted con eso? no me quedó muy claro.
conjunto no vacío W de un espacio vectorial B es un subespacio de B si W es un espacio vectorial, bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B. ¿Lo entienden? No, no lo entendí muy bien. A ver, te lo leo yo. Un conjunto no vacío W de un espacio vectorial B. O sea, tengo dentro de B un espacio que se Llamado llama... W. ¿Cómo? Llamado W. Exacto. Y cuando a ver, es como si nos vamos metiendo cada vez más adentro. Si W es un espacio vectorial, bajo las opciones de suma y multiplicar por escalares definidas como B. A ver, ¿cuál fue la condición que nosotros pusimos para que B sea un espacio vectorial? Tiene que Que cumplir los cumpla- 10 axiomas. Los 10 axiomas. Y si yo Pero- tengo, por ejemplo, hay ese espacio W, ¿cumplirá o no cumplirá los 10 axiomas? Y sí, porque ya está dentro, digamos. Porque está Claro. adentro. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que quería que ustedes se dieran cuenta. O sea, si ya está perteneciendo a B, B es este grande, tengo un conjunto acá que, por ejemplo, tienen cosas en común. Y está acá y cumple el resto. Y cumple todo esto, están acá, está metido en este. Entonces, para que este esté metido dentro de B, tiene que estar cumpliendo las condiciones que B ha impuesto para ser un espacio vectorial, o se le ha impuesto para ser un espacio vectorial. ¿Estamos? Bueno. Entonces, repítame de vuelta estas palabras. Bueno, un conjunto no vacío, W, Bien, lo que le voy a ayudar es en que pueda usted leer aprendiéndolo. Y usted tendría que leer así. Un conjunto no vacío W que pertenece a un espacio vectorial B es un subespacio de B, o sea, este B es un subespacio de B, si W es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y para que sea un espacio vectorial, debe cumplir las operaciones de suma y multiplicación por un escalar que ya se definieron como obligatorias para ser un espacio vectorial, ¿en dónde? En B. ¿Estamos? Profe, Estamos. entonces, A ver, un ¿quién dijo no? subespacio, A ver, espérate un minutito. A ver, quiero el que dijo no. A ver, que me diga. ¿Hola? Necesito... ¿Cómo? No, yo sí lo escuché clarito. Bueno, a ver, dejemos eso. Vamos al que está preguntando la otra pregunta. profe, entonces, digamos que el W sería un espacio vectorial metido dentro de otro espacio vectorial a menor escala, digamos, que tiene que cumplir las mismas ¡Claro! condiciones de suma y multiplicación por el escalar, creo que era. Y te hago otra pregunta. A ver, vamos a ver si puedo. ¿Qué les parece que será eso? ¿Puede ser?
Y dígamelo, a ver, Fausto, contame, ¿qué sería esto? El círculo más chico sería, ¿no? El ¿Sí? subconjunto de B. O sea, sería W. Sería un subconjunto, este sería W, Sí. y este otro, uno más chiquito, pero para que este chiquito pertenezca a W y que a su vez pertenezca a B, también debe cuidar, debe pertenecer y cumplir los 10 axiomas, ¿me comprenden? Sí, sí. Inclusive puede ocurrir otra cosa más, miren. Y puede cumplirse otra cosa más, espere que le vamos a... ¿me comprenden? Sí, A profe. ver, ya se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta un poquito más adelante. Por eso le decía de que primero tenemos que saber los axiomas. Después, si queremos, decimos o sea, los hacemos cumplir para los 10 axiomas. Pero después, ¿qué pasa? Algunos autores me dicen, no haga los 10, con el 1, el 4, el 5 y el 6 es suficiente. Bueno, si el profesor me lo permite, lo hago. Si el profesor me dice, no, cumpla los 10, entonces se tendrán que tragar en demostrar todo esto. ¿De acuerdo? Y así como hay un espacio vectorial B, que inclusive les voy a hacer otra cuestión más. Esto puede estar ay, no está ahí. Y ahora, miren, en cuestiones de imaginación, podemos decir también que B está dentro de otro espacio vectorial y este espacio B es un subespacio que a su vez tiene otro subespacio y que tiene otro subespacio, pero todos los que están acá dentro cumplen las disfunciones. ¿Se comprende la idea? O sea que, Sí, profe. como para Sí, profe. reflejar, sería un vector arriba del otro. No, O no, sea, no necesariamente un vector arriba del otro. no, o sea, no me expliqué bien. Sería como si estuviera arriba, o sea, en el espacio de ese vector más grande, diríamos. Estaría dentro, mira, fíjate, vamos a suponer que este es el más chiquito que podemos tener, pero siempre hay una posibilidad que haya otro más chiquito. Está Claro, dentro o de sea, este espacio. ese chiquito estaría dentro del otro, del de arriba a la izquierda. Y ese estaría, y el de arriba a la izquierda estaría arriba de ese y arriba del otro, y así O sucesivamente. sea, no arriba, no el término arriba. El término sería estar, es Dentro. un conjunto, o sea, están todos esos vectores. Por ejemplo, En el mismo les voy a espacio. dar algo para que lo entiendan mejor. ¿Cómo te llamas de apellido? Benavides, Javier. Benavides. Bien. Vos tenés papá y mamá. Claro, yo estaría dentro del conjunto Benavides, diríamos. Pero lo podemos hacer. Y suponete que pasó a ver, ¿cómo lo puedo decir? A ver, vos estarías dentro del conjunto Gravier, pero que se inició en 1530, cuando los Javier vinieron y eran los dueños de la estancia jesuítica de Jesús María. Por ejemplo, Sí, ¿sos de ellos, de esa familia? sí. Bien. Entonces,
Yo sé que son más de 130, son un montón los Javier que son dueños de eso y es patrimonio de la de la humanidad. ¿O no es así? Claro. Bien, pero hay una rama completa que ¿qué tienen en común los que vinieron e informaron la familia Javier? ¿Estamos? Y después vinieron, algunos son, qué sé yo, Martínez, otros Fernández, otros Pérez, pero tienen en común el origen, ¿de acuerdo? Que es muy grande. Entonces, este sería toda la familia que tiene distintos apellidos, distintos nombres, porque se hicieron muy grandes. Y cada uno de estos son una de las partecitas que son dueños de la estancia jesítica de Jesús María. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, menos mal que me salió bien. Porque lo quería hacer con los genes. O sea, con los genes, con el ADN, también podemos dar un ejemplo de esa forma. Vos arrastrás genes de tus antepasados, igual que yo, y estamos en subconjuntos que hemos hecho nuestra familia. Entonces hay una mezcla de genes, pero cada uno es un subespacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Dice, condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea un subespacio. El vector 0 pertenece a B y está también en W. En este caso, el subespacio es W y el espacio es B. Se cumple LCI. ¿Qué quería decir eso? Exactamente. Y se debe cumplir la ley de composición externa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que ya se las leí. Sí, profe. ¿Cuál es? Bueno, ahora un poquito más adentro, ustedes ya saben qué es una combinación lineal, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué quiere decir una combinación? Ahora los cago, porque no me lo van a hacer a explicar. ¿Qué era una combinación lineal? ¿Y qué tenía que pasar para que sea una combinación lineal? Podrían ocurrir dos cosas. ¿Y qué pasaba si era 0 distinto de 0? O sea que cuando eran todos los K iguales a 0, entonces era linealmente Independiente. y cuando no eran iguales a 0, Dependiente. Dependiente. no entiendo si me dicen dependiente o independiente. Cuando no todos son 0, ¿cierto? Cuando todos tenían que ser 0, era linealmente independiente. Pero una combinación lineal era cuando yo tengo en este caso un vector U y tengo las componentes A, B y C. Y estas componentes, primero que están en R3. Y segundo, de que si yo puedo tener un vector B acá, en el cual que sea una combinación lineal de este vector. ¿Y cómo lo vamos a ver? A ver si aparece ahí. Mire. Cuando estamos trabajando con un solo incógnita, el vector B, esta es la parte W, es la expresión más simple para decir
que tengo otro vector multiplicado por un K y me va a dar un vector W. Eso es una combinación lineal que tiene una sola componente. Pero si a este vector B, que es así el chiquitito, lo multiplico por un vector K, entonces B, que está acá, lo multiplico por un vector K. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo es este vector con respecto a este? Este es más chico que Paralelo. este. Entonces es combinación lineal porque lo estoy multiplicando por a ese vector por K distinto. Y en este caso estoy trabajando en R2 y tengo B1, B2 y acá está aplicado por escalares. O sea que la suma de este vector multiplicado ambos vectores por un escalar me da un W. Y acá lo podemos ver. K1 por B1 más K2 por B2 me da este vector que quieren llamarlo B o lo quieren llamar W. En este caso, para que coincida con el otro, lo vamos a llamar W. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que este vector W es una combinación lineal de el vector 1 y el vector 2 cuando lo afectamos por escalares. Es lineal porque de ahí viene la ecuación de la recta, es similar, ¿de acuerdo? Fíjense, tengo un vector U y acá, ¿qué ocurre? A ver, ¿alguien me puede explicar esa figura? Mire, asocien. Asocien. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Versores. Ahí está. Un versor unitario. J y K. I, J y K. ¿Cómo son esos vectores? Unitarios. 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 Unitarios, porque son versores. Entonces, ¿qué hago? Para saber, o mejor dicho, para decir de que este vector es una combinación, o sea, este vector U es una combinación lineal del vector K y J, que es unitario, los voy a tener que afectar por escalares que son A, B, C, que habíamos dicho hace un ratito, A, B, C. O sea que los puedo, si ustedes ven, los puedo expresar con los versores o con sus componentes, que eso ya lo sabemos. O sea, I será multiplicado por A, J multiplicado por B, que son los unitarios, o sea, I, J y K son vectores unitarios. Entonces, yo le aplico distintos escalares y tengo un vector P. Entonces voy a decir que el vector U es una combinación lineal de los vectores I, J y K. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos con Yatches. A ver, ¿me podés explicar lo que yo acabo? Porque estas son cosas básicas que nos tenemos que acordar. Yatches. Yatchese. Sí, ¿Me profe. podés explicar qué es lo que acabamos de explicar? Lo de los versores, Sobre lo que es una combinación lineal. eso lo del gráfico explicó recién. Claro, inclusive, mira, te lo voy a dar en el otro, pero yo voy a tratar de hacer otra cosa. A ver, está acá, así que, mira, fíjate, este vector U, lo puedo expresar así, en forma de sus componentes, o lo puedo expresar así, en función de que I es un vector, J es un vector y K. Nada más que, o sea, I, J y K son unitarios y A, B y C son escalares. Entonces, esto La es suma una de eso combinación. daría el vector U.
Claro, exactamente, nos va a dar el vector U. Según, porque, por ejemplo, fíjate, si yo le dibujo las componentes a este vector, lo que me va a ocurrir es que acá va a venir una parte por acá, puede ser, otra parte por acá y otra parte por acá abajo, de cada componente del I. O sea, acá I va a estar multiplicado por A, el J estará multiplicado por el B y se vendrá por acá, y el K, fíjate, es menor que 1, porque si decimos que K es unitario, y este es 1, y la componente, fíjate, desde, a ver, insertar esto, fíjate, si el vector es acá, quiere decir que este vector K, que está acá, fue multiplicado la C por la C, y esta C me hace que sea menos que la unidad. ¿De acuerdo? ¿Entendió eso? Sí, profe. Entonces, después vamos a tener este vector U, va a ser una multiplicación de J por B, y B también, y J es unitario. Y si viene acá, la composición acá, va a ser mayor que 1. Y si viene acá, y capaz que si vale A, va a ser o más chico, será menos o más que el valor de A. ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Por eso se dice que en este caso, U es una combinación lineal, este vector que está acá, es una combinación lineal de los tres versores, I, J y K. ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. Bien. Y acá está ya, fíjense, se dice que un vector W es una combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn. Ya no me interesa estar hasta 3. Ya le voy a decir n, que n es a la enésima. O sea, puede estar compuesto un vector puede estar compuesto por un montón de vectores. ¿Estamos? Y voy a obtener con la suma de todos estos vectores que componen, voy a obtener un vector resultante. ¿Alguien se anima a decirme un ejemplo de esto? Yo les voy a dar una orientación. El auto. Un auto. Y con eso pueden resolver. A ver, Amaranto. ¿Un ejemplo con autos, profe? Sí, con un auto. Mire, fíjese. Acá tenemos un vector B1, un vector. Sí. Que resulta de que dependerá, por ejemplo, imagínense, la nafta. Entonces, la nafta, cuando yo la multiplico, lo hago explotar, ese es el combustible para que se mueva. Más, para que explote o se queme, tengo que tener una bujía que me va a producir una determinada fuerza. Después tengo que tener esta fuerza que yo voy estando acá, la voy a transmitir a otro que está acá, que se llamarán los pistones a las levas a un engranaje. Ese engranaje va a transformarse en otro lado. Y estos serían muchos de los que están acá negativos. ¿Por qué? Porque tengo que vencer la inercia que tiene ese auto. ¿De acuerdo? Entonces algunos serán positivos y otros negativos. Y después, transmitiéndole a las ruedas, que pongamos que sea esto, este vector va a ser la potencia que yo voy a tener como resultado de todo el motor de todos los que otros tiene. precios. ¿Se comprende la idea? Sí, profe.
Bien, entonces profe. yo puedo decir que este vector es una combinación lineal de todos estos vectores afectados por escalares, en donde K1, K2, Kn son los escalares, y los B1, B2, Bn serían los vectores que por ejemplo, me da la energía total, se me opone, se me opone, pero lo importante es que sea más grande para tener este resultado. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver Neyen Milanka. Me hago una pregunta, ¿lo están entendiendo? Sí, profe. Yo creo que lo veo. Sí, profe. Bueno, me alegro. Entonces, a ver, Neyen Milanka, que recién le pregunté. Conteste si sí o si no va a leer. A ver, Ariel Torres. Sí, profe. Bien. Combinación ¿Se lineal, escucha? léeme desde ahí. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien. Bien, se dice que un vector W es la combinación CL de los vectores. ¿Qué es CL? Combinación lineal o no. Claro, Sí, claro. por eso le iba, porque algunos se ponen esto para no escribir tanto, porque no les entro. ¿Me entienden? Entonces, lea de vuelta. Se dice que Se un dice vector W. es la combinación lineal de los vectores. ¿De cuántos vectores? De muchos vectores, se puede O decir. sea, N B1, vectores. B2, Bn, todos los que se me ocurran. Sí. Claro, de Y se dos puede más. expresar como ¿Cómo? El vector W es lo W. mismo que le expliqué recién. Es la suma de los productos de vectores componentes multiplicado por un escalar, siendo K los escalares. Y eso es como vimos recién acá. ¿De acuerdo? Como lo vimos acá. ¿De acuerdo? Bueno. Ejemplos. Mire. A ver. ¿Quién? Benavides. Ayúdame, Benavides. Sí, profe. Bien. Dice, de donde dice ejemplo. Combinación lineal N3. En O sea, ¿qué R3, me está diciendo ahí? Primero que Eh, tengo 3 planos. O 3 ejes. ¿De sí, acuerdo? supongamos X y Z. Exacto. Que está en R3 porque tiene 3 componentes. Porque ustedes se acuerdan de matrices. Sí, Yo podía representar un vector. A ver, lo voy a decir con la inicial. Un vector lo podía ser como una C. La C es el comienzo de la palabra. O como si fuese. Filo, columna. Exacto. Filas o columnas. Y acá estoy representando a este vector que está en R3 y que tiene características -7, 7, 3, que serían las tres componentes o los 3 escalares. Es una combinación lineal de quién. Estoy diciendo que este vector es una combinación lineal de este vector y este vector. Y entonces tendría que tener un número adelante y un número acá adelante para decir que este vector yo lo multiplico por tal, más este vector lo multiplico por tal y me da este vector. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, Sí. como que nosotros ya tenemos el vector y falta el escalar para multiplicarlo. Bien dicho. Tenemos los vectores en este caso, ¿cierto? Y nos faltaría determinar los escalares. Ajá. Entonces, fíjense, ya tengo los escalares.
porque este es un problemita simple, ¿de acuerdo? Les doy los vectores y les doy el resultado y les doy los escalares. A ver, veamos. Me está diciendo que menos 7, 7, 7 es igual a la suma algebraica de 2 por el primer vector menos 1, o sea, acá tendría que decir más, menos 1 entre paréntesis, 5 menos 3, 1. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener que hacer este más este por este, este por este, este por este, para que me dé la primer componente. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, ya lo vamos a ver. Fíjese, a ver, 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Y menos 1 por 5, ¿cuánto es? Menos 5. ¿Cómo? Menos 1 por 5. Menos 5. Más 2 por menos 1. Menos 7. Menos 7 más menos 5. Perdón. Menos 2 más, porque acá hay un signo más. Menos 5, ¿cuánto me da? Menos 7. Menos 7. Ahora, vamos a sumar componentes homólogas, ¿cierto? 2 por 2. 4. Menos 1 por menos 3. 3. Entonces, positivo. 3 más 4. 7. Ahí está el segundo componente. Y la tercera componente será, me dice que es igual a 7 la tercera componente. Entonces hago 2 por 4. 8. 8 más menos 1 por menos 1. Menos 1. Menos 1 más 8. 7. 7. 7. ¿Se comprende entonces la idea? Ahí hemos hecho una combinación lineal en forma matricial porque tengo vectores columna, que también podría haber sido vectores filas, ¿de acuerdo? Miren, fíjense, cuando tengo una combinación lineal, ¿qué era esto? ¿Cómo se llamaba esto? La menor. La Menor menor complementario. ¿cuál? La menor complementaria que está 2, ubicada 3. en la posición 2, 3. ¿Estamos? Y es esta. Entonces, si yo a esto quiero verificarlo, entonces me dice que tengo una menor complementaria, la otra menor complementaria, y la multiplico a la primera por 3, a la segunda por 2, y seguro que me va a dar esta. ¿De acuerdo? La combinación lineal sería de esto que es vector, esto que es vector, y esto que son los escalares. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, fíjense, lo está demostrando. Que me da 3, que me da 2, 8, menos 1, 9 y 3. Que es la suma de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Por otro lado, tenemos la combinación lineal cuando tengo polinomios. Polinomios saben lo que son polinomios, ¿cierto? Y puedo tener un montón de polinomios. Entonces se puede expresar como la combinación ¿de qué? De los monomios x0, x a la 1, x a la 2, x a la n. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos a ver ahora qué carajo será base, dimensión, conjunto generador de un espacio vectorial. ¿Qué será eso? A ver, léemelo. A ver, vamos a... alguien que me ayude. Tomás Nudelman. Tomás. Se dice que los vectores... Sí. Se dice que los vectores B1, B2, Bn pertenecientes a un espacio vectorial B. Ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué me está diciendo?
que yo tengo un conjunto no vacío, que era la primera condición que nosotros teníamos, para que sea un espacio vectorial. Y que está formado por B1, B2, Bn vectores, todo lo que quieras. Y dice que pertenecen a un espacio vectorial B. Sí. Generan. ¿Cómo? ¿Sigo leyendo? Sí, seguí leyendo. Generan a B. Si todo otro vector de B se puede expresar como combinación lineal de ellos. Dicho de otra forma, para todo vector B que pertenece a B, existen escalares A1, A2, AN, tales que B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más AN por BN. Bueno, ahora decime lo primero que leíste, esto. ¿Qué quiere decir? No lo leas, no lo leas. O sea, Sí, no sí. importa que no te lo recuerdes. Y que en el espacio vectorial B hay bueno, una cierta cantidad de vectores que, bueno, que son una combinación lineal, o sea que se pueden multiplicar B1 por A1 y así. Hasta, Pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay una palabra que está puesta en otro color, que generan. sí, Fíjate, puede ocurrir, eso no lo entendí muy bien. bueno, mira, resulta que vamos a sacar este para no agrandar. Y esto también para no agrandar. Mira, este es el espacio B. Pero resulta que acá hay una cantidad de vectores, que pertenecen a B, pero están dentro de un espacio más chico, ¿m? Que pueden generar todo este espacio grande. ¿M? Y eso implicaría que deben cumplir los axiomas de la suma, de la multiplicación. Pero ¿cómo? Estos vectores que están acá, si yo los multiplico por escalares, van a generar todo el resto de los vectores. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, sí. A ver, explícamelo vos. Y que en el espacio B se genera otro subespacio en el cual hay vectores, ya que es un espacio no vacío, que si se multiplican por escalares forman el espacio B, el espacio vectorial B. Pero hay una cosita que tenés que afirmar o hacer hincapié. Que cuando todos esos vectores que yo te estoy diciendo que es un grupo más chico que está dentro de B, todos esos vectores que lo es, dice que generan. ¿Qué quiere decir generar? Puedo tener todos los vectores que se llaman B o que están dentro de B por medio de esos vectores que son capaces de generar ese espacio B. Si yo lo multiplico a todos estos vectores que están acá, estos vectores los voy a llamar, les voy a decir que pueden generar el espacio B grande. ¿Mm? Y esos vectores, no le digas a nadie, todos esos vectores que pueden llegar a generar B, todo el espacio grande, se llaman base. ¿Por qué? Gracias a que existen un montón de escalares que cuando yo multiplico a estos vectores que están acá, me van a generar a todos. Entonces esto es una base. O sea, por ejemplo, una fábrica de pintura, que sean de pintura sintética. Lo único que van a tener para formar la pintura sintética, los distintos colores, va a ser cambiarle el pigmento. Pero todas las pinturas sintéticas tienen la misma base. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que quise decir?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Esto es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener presente. Y no se olviden de que cada uno de estos vectores acá, B1, B2, Bn, cada uno de esos, o el conjunto de estos vectores, acuérdense que tenían que cumplir los 10 axiomas. Y si el profe los deja, el B1, el B4, B5 y B6. ¿Estamos? Miren, vamos a dar un ejemplo de vectores que generan R3. Fíjense, tengo los vectores unitarios o versores, el I, el J y K. ¿Y en dónde están expresados estos vectores? A ver. En R3. En R3. Estos tres vectores, que son los unitarios, si yo los multiplico por cualquier escalar, me va a generar, y me falta otra condición, un espacio vectorial si cumplen todas esas condiciones. Entonces, fíjense, yo el vector U, por medio de las coordenadas, como hicimos recién, lo pudimos expresar como A, como B, como C. ¿De acuerdo? Con coordenadas. O la podemos expresar de una suma de ¿qué? De las componentes. Tengo I, tengo J y tengo K, que esos serían los vectores, los versores. Y ahí, cuando yo lo multiplico por un A genérico, B genérico, C genérico, me puede dar cualquier cosa. Fíjense, acá está. Ese vector que en sí, llamémoslo, o sea, acá, si fuera, no I, no J, no K, acá, cuéntenme ustedes, ¿qué ocurre acá? Acá, ¿cuál sería el I, el J y el K? Ya está escrito, pero fíjense, los versores, que me dan el carácter de vector, y tengo 2, 3 y 2, que son los escalares, ¿estamos? Es lo mismo que esto, nada más que ya le he dado un valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Cualquier otra terna que esté definida en R3 y que sea simplemente... ¿Qué dice acá? A ver, Dionisio. Linealmente independiente. Entonces me dice que cualquier otra terna de vectores, que los vectores serían, estos son los escalares y estos son los vectores, cualquier otra terna que sea linealmente independiente. ¿Qué quiere decir linealmente independiente? Que sea igual a 0. Exactamente. Que sean linealmente independientes, generan R3. ¿Estamos? Entonces, si nosotros seguimos, entonces dice, es posible, entonces, expresar respecto de esta nueva terna a los vectores U o B, o cualquier vector definido en dicho espacio como una combinación de sistemas. Y lo que me va a decir, ya le agregué otra cosa más. Le agregué, primero dije que generaban este espacio estos vectores. Si eran una combinación lineal, pero le ponemos la condición que es linealmente independiente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? El ejemplo de n más 1 vectores que generan Pn. Los monomios, x0, x a la 1, x a la 2, generan un espacio vectorial, p sub n hasta donde yo quiera, dada cada uno por el polinomio de p en Pn. Se puede escribir como que este vector es a0, a la x0, a1, a la x1, a 2, a la x2, por todos los que yo quiera. Miren, fíjense, fíjense acá, ¿por qué les dibujé yo esto? Porque este sería el vector P, y este sería x0, x1 y xn.
¿Estamos? Los voy sumando. Bueno, léeme Cipriano. No, Luciano Cipriano. Dale. Espere que si B es cualquier espacio vectorial y S igual a B1, B2, punto suspensivo este Bn, es un conjunto finito de vectores en dicho espacio vectorial B. Entonces, S se denomina base para B. ¿Sí? Bueno, yo recién expliqué esto, lo expliqué simple, y quiero que me digas, ¿qué quiere decir esto? No lo leas. Y, a ver, por lo que acabo de decir, la definición me suena familiar a la parte cuando veíamos lo de subconjunto. Me dice, el título es base. Sí, me hace acordar eso, le digo. Pero, siendo B un espacio vectorial, Vamos a leerlo, tienen que leerlo de esta forma. Si B es cualquier espacio vectorial, ¿vieron el espacio que yo les había dibujado antes, que es el grande? Y ese, allá ese, lo nombrábamos como W. En este caso, acá sería W. ¿Estamos? Que está compuesto por B1, B2, Bn. Es un conjunto de finitos vectores de dicho espacio. No quiere decir de que esto sea todo el espacio vectorial. Esto es una cantidad n de vectores que están ¿en dónde? En este espacio vectorial. ¿Estamos? Que si multiplicamos esos vectores por un escalar, podemos generar el espacio B. Eso es lo que dice. Entonces, este que es ese, que le llamábamos W antes, que es un conjunto de vectores, que está ahí, es más chiquito, se denomina base sí. O sea, ¿cuándo quiere decir este sí? Se denomina base para B sí. Este vector está compuesto por B1, B1, K1, B2, K2, más KN, BN. ¿Se comprende? Pero tiene que reunir una condición. ¿Cuál es la condición? Está acá, si ustedes la leen. ¿Qué quiere decir eso? O sea que los Es escalares sean linealmente cero. independiente. Claro, la primera o la segunda condición es que para que W esté formando ese espacio o ese vector, tienen que ser cada uno de los K iguales a 0, por más de que esté formado por los mismos vectores para todos otros. O sea que esto va a ser igual a 0. O sea que como K1, K2, Kn es linealmente independiente, tiene que ser linealmente independiente para que generen este ambiente. Si son, como está figurando acá, K1 tiene un valor, K2 tiene otro 0, por ejemplo, y Kn otro valor, y es igual a 0. Como hay elementos que no son 0, es linealmente independiente. ¿Estamos? Entonces, para que se forme una base, tengo que tener que B1, B2, B3, Bn tiene que ser linealmente independiente, o sea, todos los K igual a 0. Y a su vez, por otro lado, la segunda condición es que generen a ese espacio vectorial B en el cual están todos los B1, B2, Bn metidos dentro de ese espacio. Entonces se llama que generan, ¿estamos? Que son una base, ¿de acuerdo? Bertolo, Sí, ¿estamos profe. bien? Sí, venimos, está bien. Gaspar, ¿estamos bien? Sí, profe. Bueno, me alegra que lo entiendan. Ahora, léeme, Gaspar, léeme lo que sigue. Es decir, que todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn genera a Rn. Por lo tanto,
Todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de Rn. ¿Por qué? Porque generan Rn, porque son linealmente independientes y porque generan a n, a Rn. ¿Estamos Pero de el acuerdo? último Rn sería más grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, R2 generan a R3. A ver, ¿por qué? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Por qué el último Rn? Y claro, porque el primer Rn sería más chico que el segundo, No ¿no es cierto? necesariamente. O sea, Puede ser una Rn, base, sí, o sea, puede sí. ser una base para algo más chico todavía, para un espacio más chico A ver, todavía. no tenemos problemas con eso porque cuando tiene más n de la que tiene que tener, que sería Rn, por ejemplo, tenga Rn más 1, Ujú. no se puede, no generan espacio vectorial. Ah, claro. Pero si es, por ejemplo, tengo Rn menos 1, resulta que no lo veo, no está. Y yo puedo decir, no me importa. ¿Por qué? Porque el Kn menos 1 que corresponde a este vector es 0. Es 0, Listo. claro. Sí, ¿Me ahora entendés? entiendo. Entonces puedo tener uno menos, porque yo lo redondeo con el Rn menos 1 o el que corresponda. Pero si tengo Rn más 1, no es de ese espacio vectorial, será del espacio vectorial Rn más 1. ¿Estamos? Y eso es muy importante porque también lo dijimos en vectores. Entonces, dale Gaspar, léeme. Ahí donde está el cursor, Gaspar. Me parece que se quedó congelado, pero ¿Tenés frío, Gaspar? se le ha cortado el wifi. Sí, se ha congelado. Mándale una campera. Dale, Joaco. Bueno, Joaquín. Dale. Base. Dado un espacio vectorial B y un conjunto de vectores S, B1, B2, Bn, es dicho espacio vectorial, diríamos que S es base del espacio vectorial B si se cumple que S es linealmente independiente y S genera B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son las Bueno. mismas dos condiciones que estaban arriba en verde. Exactamente Claro, igual. esto es como un resumen. Claro. No sé si quiere que lea el globito o paso directamente a eso. Lee el globito. Todo vector del espacio vectorial puede expresarse de manera única a partir de dicha base. Claro, puedo. A ver, fíjate. Yo puedo cambiarle el K y con ese K cambiado me va a generar otro vector. Otro vector. Pero puedo tener los vectores B1, B2, B3, Bn. Todo eso no van a cambiar. Lo que van a cambiar, ¿qué van a hacer? Los K. Los escalares, muy bien. Y decime de vuelta ahí. Léeme, por favor. De todo vector S, el globito. Recordemos que los vectores de la base S serán linealmente independientes y se pueden expresar como 0 igual a A1B1 más A2B2 más ANBN, siendo los escalares I sería igual a 0. O sea que los escalares tienen que Exacto, ser todos 0. los escalares para que esto sea linealmente independiente tienen que ser todos Cero. los escalares 0. 0, Profe, correcto. Profe, ahí volví, se me fue el wifi. Sí, te alcanzaron la campera porque te quedaste frisado. ¿Qué? ¿Congelado? Claro, ese fue el chiste que me mandé cuando te congelaste. Bueno. Dimensión. Vamos, Gaspar, así no te congelas, te mueves un poquito. Bueno, cantidad de vectores en una base implica LI. Dos bases distintas. ¿Qué quiere decir LI? Linealmente independiente. Pero, por supuesto, dale. Dos bases distintas de un mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Exacto. Caso espacio vectorial B sería igual a Rn. Todo conjunto de vectores linealmente independientes en Rn genera a Rn. Y todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de Rn. Exactamente. ¿Estamos? ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Sí, profe.
Bueno, vamos al ejemplo. A ver a quién lo atrapamos ahora. A ver. Ezequiel Vega, que está con doble asistencia. ¡Pa! Pero no me da bola. Ahí estoy, profe. Ah, ahí está. Póngase Mire usted, en profe. cámara, por más que esté despeinado o enojota, no hay problema. Ejemplo, lea ejemplo. En Rn se define un conjunto S formado por S que es igual a E1, E2, E3 hasta En, siendo E1 igual a 1, 0, 0 hasta, bueno, 0 prolongado. E2 igual a 0, 1, 0, 0 prolongado. E3 que es igual a 0, 0, 1, 0 prolongado hasta En, que es igual a Bien. 0, 0, 0 hasta 1 prolongado. Puedo considerar que los vectores del conjunto S son las líneas, filas o columnas de la matriz de Ahí está, identidad de espérate un orden. minutito. Comprende eso. Puedo considerar que los vectores del conjunto S son líneas, filas o columnas, que recién les recordé hace un ratito que podía, según los vectores, armando las matrices, podrían ser filas o columnas, y cada una de esas filas puede ser un vector, o cada una de esas columnas podía ser un vector, depende de cómo yo lo quería representar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, sigue leyendo ahora. Son las líneas, filas o columnas de la matriz de identidad de orden n, que tiene por determinante el valor 1, es decir, que los vectores E1, E2 hasta En de dicho conjunto S son linealmente independientes y por lo tanto constituyen una base para Rn. Está perfecto. ¿Mm? Son linealmente y constituyen una base. ¿Por qué? Porque es generador. Porque tiene, fíjense, acá como lo veo, yo lo multiplico por cualquier valor y me va a dar un vector cualquiera correspondiente a cada lugar. Seguí leyendo, por favor. Además, el conjunto S es linealmente independiente en Rn, dado que cualquier vector B es igual a B1, B2 hasta Bn. En Rn se puede expresar como combinación lineal, o sea, B igual a B1 por E1 más B2 por E2 más, bueno, punto suspensivo hasta Bn, En. Exacto. Hasta donde se quiere. Ahora grite cuando lea esta. Es decir, entonces, que el conjunto S genera a Rn y por lo tanto es una base para Rn. Esta base se conoce como base canónica o estándar para Rn. Bien, aplausos. O sea, dele énfasis. Cuando yo lo pongo en rojo, grande, detallado, grite, es decir, carajo, que entonces que el conjunto, ¿se comprende? Sí, profe. Sí. Es como una conclusión. ¿Mm? Claro, para tener en cuenta. Como se conoce como base canónica o estándar para RE. ¿Estamos? Y miren, fíjense acá. Espacios, filas, como se dice, y espacio, columna. Miren, fíjense, acá yo voy a tener, dice, las columnas de la matriz A son estas, que son estas columnas, y puede representar vectores, mire, C1, C2, Cn, en donde acá vemos que M es el número de elementos. Y N, acuérdense que me dice la cantidad de componentes, los vectores columna. Tengo la columna correspondiente a 1, 1, a 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, léeme por favor, Dionisio, que hoy día no te cagué mucho. Ahí está, ¿ve? Ahí lo tomamos como, dentro de matriz, como vectores
columnas de A. ¿Estamos? Bueno, por favor, léeme esto. Ahora, espera. ¿Qué te hace acordar esto? A ver, dígame, hacete acordar. Yo quiero que vos me digas. ¿Y le afectaba en algo? Claro, pero era la misma matriz que le íbamos reduciendo. Ese es el concepto que yo quiero que aprendan. ¿Estamos? Continúe leyendo. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Dale. Sí, señor. Sí, señor. Espacio de las columnas A es igual al espacio de renglones, o sea, una cosa es la columna, acuérdense en qué era la traspuesta, cambio filas por columna. ¿Estamos? Bien, bien. Vamos a hacer una cosa, son las 20, para empezar otro tema, no, mejor estamos hasta acá, ya deben estar tan hartos de cosas nuevas, y para cómo les estoy pidiendo mucha atención, que nos vemos el martes de la semana que viene y ojalá el martes haya feriado. Bueno, ya se lo voy a mandar. Vale, profe. Lo- Muchísimas gracias. ¿lo comprendieron? Gracias.